Hola amigos, hoy os traemos a nuestro canal la prueba de la versión más campera del Ford Transit, el Ford Transit Trail. En este caso equipa un motor diésel con 170 caballos y tracción total a las 4 ruedas. A continuación, en el siguiente vídeo os voy a contar las características exteriores, cómo es por dentro y cómo es su comportamiento, tanto en carretera como en campo, por lo que no deberías de perderte el siguiente vídeo. El Ford Transit Trail se puede elegir con 3 tipos de carrocerías. Esta versión, que como veis va totalmente panelada, que se denomina van. Hay otra que puede llevar asientos en el interior junto con unos cristales en esta parte de aquí, que se denomina combi, y luego existe otra denominada chasis cabina. Esta versión Trail equipa de serie tracción delantera, aunque eso sí, lleva un diferencial de deslizamiento limitado fabricado por Quaife que nos ayuda a avanzar sobre superficies un poquito resbaladizas. Eso sí, si la vamos a utilizar para meternos por superficies realmente complicadas, es mejor elegir la tracción total inteligente que lleva esta unidad que vamos a probar y que, aparte de llevar tracción total permanente, podemos bloquear el diferencial central para repartir la misma fuerza en el eje delantero y trasero. Y antes de enseñaros todos los detalles de esta Ford Transit Trail, me gustaría contaros que el Ford Transit es el comercial más grande de Ford, que se vende con 4 acabados: el tren, el ambiente, el límite y el trail, que es este que tengo aquí, y podemos elegirlo con diferentes motores diésel, con versiones microhibridadas, con diferentes sistemas de tracción y diferentes longitudes y alturas, por lo que prácticamente hay una Ford Transit para cada persona. Ahora lo que os voy a enseñar son los detallitos exteriores para que podáis diferenciar una Ford Transit Trail de una normal. Lo primero, si nos vamos a la parte frontal, el diseño es exactamente igual, lo que sí cambia es la parrilla, que es una parrilla que, como veis, lleva las letras de Ford incrustadas en la propia parrilla y que le dan un toque súper agresivo. Es prácticamente la misma parrilla que encontramos, por ejemplo, en el Ford Raptor, y que le da ese toque tan musculoso, tan impresionante, que lo ves por el retrovisor o la ves desde lejos y dices, joder, aquí viene algo potente. Y bueno, a mí sinceramente me parece un acierto haber montado esta parrilla con estas letras de Ford justamente en el frontal. Si nos vamos a la parte baja del paragolpes, tenemos también unos paragolpes específicos con zonas en color negro, esta zona en color plateado, que bueno, pues le rompe un poco con la monotonía del negro, justamente con este labio inferior en color gris. Los faros en esta unidad son faros Bisenon, son unos faros que yo recomiendo encarecidamente para los que vayáis a comprar este vehículo y vayáis a hacer muchos kilómetros de noche. Es una opción que cuesta 318 euros sin impuestos, es decir, yo creo que estarán en torno a unos 500-600 euros, y sinceramente merece muchísimo la pena, como digo, si vais a utilizar este vehículo para utilizarlo o para viajar mucho de noche, pues para los que os dediquéis al transporte y tengáis que utilizarla, hacer muchos kilómetros al año de noche, yo os recomiendo encarecidamente, como digo, que elijáis estos faros Bisenon, que además incorporan luces diurnas de LED mediante una tira que lleva justamente aquí y que quedan francamente bien. Si nos vamos a la vista lateral, tenemos la carrocería con longitud media y altura media. Mide 5,53 metros de largo y 2,44 metros de alto. Existe una carrocería L3, que es un poquito más larga, que bueno, pues le da sobre todo más espacio para la carga. ¿Qué nos encontramos? Bueno, pues lo primero, como veis, pasos de ruedas también en color plástico negro, el mismo color que los paragolpes, junto con esta franja que protege la parte baja del vehículo, sobre todo pues de barro, de ramas, de piedras y demás. Es un plástico duro, un plástico resistente, y bueno, pues le queda además bastante bien. Además, como veis, llevamos la inscripción Trail, que es la versión, como digo, más campera. Nos encontramos también unas llantas específicas en color negro con la inscripción Trail y unos neumáticos Goodyear 4Seasons, unos neumáticos que a mí sinceramente me parecen un acierto para este tipo de vehículos, ya que es un neumático homologado para poder circular cuando necesitemos cadenas, ya que llevan el copito de nieve, y no solo para circular sobre nieve, sino el terreno que vamos a utilizar ahora, que hemos estado probando este Transit Trail, embarrado, donde el neumático es capaz de traccionar sin ningún tipo de problema y que además podemos utilizar en verano, ya que evitamos con el compuesto que lleva que se degrade. Es un neumático que a mí sinceramente me parece súper acertado. Si nos vamos a la parte de la puerta, esto os lo quiero enseñar también. Aquí lo que tenemos es la carga del depósito de combustible con el sistema Easy Fuel de Ford, que evita que podamos meter, por ejemplo, una manguera de gasolina 95 octanos, ya que no entra, y en cambio la de gasoil o la de diésel sí que entra junto con la toma de recarga del AdBlue, que como veis está alojado en esta parte de aquí, cerca del conductor, muy cómodo de repostar y la verdad que muy cómodo de manejar. Y ahora lo que os voy a enseñar es la parte trasera,
que básicamente es igual que cualquier Ford Transit, pero tiene pues el plástico negro protector, que como veis bordea todo el vehículo, y una cosa que en este caso es opcional, que son los sensores de aparcamiento que van integrados perfectamente en el paragolpes, tanto en el paragolpes delantero como en el trasero, y una cámara justamente alojada donde va la luz de freno con una pequeña lámpara de LED, que también es opcional, pero que sinceramente, si vais a utilizar este vehículo para cargar bultos de noche, merece muchísimo la pena pagar, ya que abrimos esta puerta, le damos a este botoncito de aquí y proyecta una luz en el suelo que llega más o menos a 2 metros y es una luz que de noche se ve perfectamente. Para acceder al vano motor necesitamos la llave del vehículo, sacamos el espadín y tenemos aquí una cerradura justamente encima de las letras de Ford, recubierta con una especie de taco de goma pues para evitar que entre agua y demás. Metemos la llave, giramos a la izquierda, como veis ya se ha levantado el capó y a la derecha terminamos de desbloquear. Para levantar el capó es un capó bastante ligero, bastante pequeño, pero tenemos una varilla para sujetarlo. Y aquí tenemos el vano motor, un vano motor que como veis, bueno, pues está un poquito sucio, hemos estado haciendo pruebas y bueno, pues se nos ha manchado un poquito. Tenemos el motor, el 2.0 EcoBlue, colocado en posición longitudinal, como veis metido hacia el habitáculo, y aquí bueno, pues lo que tenemos son los elementos de mantenimiento que podemos hacer nosotros mismos, como por ejemplo, aquí a la izquierda tenemos el filtro del aire colocado en una posición podríamos considerar un poquito elevada, un poquito ahí pegado a la aleta, que yo creo que es bueno principalmente para que podamos hacer vadeos sin que entre agua en el motor, por eso creemos que va en esta posición tan escondida. Para cambiarlo, bueno, pues puede ser un poquito complejo, seguramente tengamos que montar algún manguito y bueno, acceder, es esta cajita que tenemos aquí. Aquí lo que tenemos es el depósito del líquido de lavaparabrisas, también bastante accesible, como veis con una canalización hacia abajo, ya que el depósito va en la parte baja. Aquí lo que tenemos es el turbocompresor, el bloque motor, junto con el tapón de llenado de aceite y aquí a la derecha la varilla de aceite pintada en amarilla para que se vea perfectamente bien. Aquí tenemos el depósito del líquido de la dirección asistida, ya que esta Ford Transit Trail, o bueno, la Ford Transit dispone de dirección hidráulica, no dirección eléctrica, y aquí bueno, pues tenemos el pequeño depósito con este líquido. Aquí a la derecha tenemos el depósito del líquido de frenos para poderlo rellenar, el depósito del líquido refrigerante y una caja de fusibles que va alojada aquí junto con el positivo de la batería que va justamente aquí. Y ahora lo que os voy a enseñar es la zona de carga de esta Ford Transit Trail con carrocería media. Esta carrocería media tiene una capacidad de 9,5 metros cúbicos, es decir, una capacidad la verdad que bastante buena. Y lo primero que estaréis viendo es un cajón que tenemos aquí de madera, ahí anclado a los diferentes ganchos con unas cinchas. Bueno, pues este cajón viene con la furgoneta, no viene de serie evidentemente, y es una manera que tiene Ford España, en este caso Ford Europa, porque la matrícula como habéis visto es alemana, de que los periodistas podamos probar el vehículo totalmente cargado. Llevamos sacos de arena con unos 400 kilos de peso y bueno, pues sinceramente nos viene bien para probar todas las actitudes del vehículo, tanto suspensiones como motores y demás, con este lastre. Evidentemente 400 kilos, este Ford Transit es capaz de cargar bastante más, pero bueno, nos sirve para hacernos un poquito la idea de cómo funciona este vehículo con estos 400 kilos cargados. Como veis va totalmente, como veis, sujeto y no hay ningún tipo de problema, pero bueno, lo quería comentar para que lo sepáis, ya que hay muchos vehículos comerciales que nos los dejan con este pequeño lastre para que lo podamos probar con total, bueno, pues que sea la prueba totalmente objetiva. Bueno, ¿qué os puedo contar de este interior? Bueno, lo primero, tenemos un suelo como una especie de fibra, es un suelo opcional que viene en un paquete junto con las luces de LED, estas 4 luces de LED, que sinceramente me parece una opción que hay que poner en este Ford Transit, ya que es totalmente impresionante cómo iluminan estos 4 LED, que como veis están compuestos por varias bombillitas. Por la noche abres la puerta y parece esto, vamos, mejor luz que muchas casas y muchos coches. La verdad que es una auténtica gozada esta iluminación mediante LED. Como veis también tenemos una mampara metálica en este caso, que opcionalmente podemos disponer de una ventana justamente aquí, pues para poder ir viendo la carga, o por si necesitamos colocar alguna carga un poquito más larga, poderla atravesar por la ventana. El resto, como veis, muy bien acabado. La verdad que me gusta mucho, por ejemplo, toda la chapa vista que lleva, que pasa los dedos y está perfectamente rematada, no hay zonas cortantes, a pesar de que veáis todo así con hierro, que no tiene ningún tipo de material que lo cubra, y joder, la verdad que sorprende, que es que pasas los dedos por diferentes zonas y no te cortas en ninguna, está todo muy bien acabado.
Bienvenidos a la zona de cabina del Ford Transit Trail. Os voy a contar un poquito las diferencias con el Ford Transit normal y ahora lo que haré es coger la cámara y enseñaros un poquito cómo es el interior. Pero bueno, las diferencias principales es que esta Ford Transit Trail lleva aire acondicionado de serie, en el resto de versiones también lo encontramos, pero en algunas versiones tenemos que pagarlo aparte. En este caso llevamos aire acondicionado de serie que funciona bastante bien y que bueno, pues además tiene que enfriar una zona de cabina que como veis pues tampoco es tan grande, ya que solo tiene 3 plazas, aquí llevamos un mamparo, entonces la parte trasera no tiene ningún sistema de climatización. También nos encontramos un parabrisas térmico que es opcional en el resto de versiones del Transit y en este Transit Trail lo tenemos de serie, tenemos un botoncito aquí y a igualdad un poco de la luneta térmica trasera que tenemos en nuestros coches, pues en este caso llevamos una luneta térmica, entre comillas, también en la parte delantera, un parabrisas térmico, que es como se denomina. Esto nos viene muy bien porque la diferencia de temperatura en muchos casos puede ser motivo para que el cristal se empañe, el cristal delantero. Imaginaos que estamos en mitad de la nieve, fuera estamos a menos 2 grados porque estamos allí con nuestra furgoneta haciendo cualquier tipo de reparto, entrega, trabajando, lo que sea, y claro, por la zona de cabina al final la vamos a tener calentita y la diferencia de temperatura puede generar una cierta humedad y cierto, bueno, pues que se puede empañar el cristal delantero, el parabrisas delantero, y con este botón pues lo desempañamos prácticamente en el momento. También tenemos salidas de aire que podemos hacerlo con el propio climatizador, pero con esto, si lo llevamos activado, este botón, el parabrisas estará totalmente desempañado en todo momento. Y otra de las cosas que a muchos os va a llamar la atención y que os va a parecer curioso es que este Transit Trail lleva asientos de piel, que dices tú, bueno, ¿y para qué quieres asientos de piel en una furgoneta destinada al trabajo, destinada podremos denominar o decir al trato duro? Al final nos vamos a bajar, vamos a subir llenos de barro, incluso de nieve, con humedad y demás. Bueno, pues os puedo asegurar que la tapicería de piel en este caso es una gran aliada porque la podemos limpiar prácticamente pasando un trapo húmedo o incluso una toallita. La humedad no pasa al mullido interior del asiento, ya que la piel lo protege, es decir, si se nos cae agua, si por ejemplo subimos con restos de nieve y se empieza a descongelar y se nos queda esto húmedo, haciendo así con la mano, incluso con una toallita, un trapo, podemos quitarlo sin que llegue al mullido interior del asiento. Y el barro exactamente lo mismo. El otro día yo me subí, tenía barro en los pantalones, puse esto un poco sucio y con un trapito hice así y se quedó perfecto. Entonces la piel es un gran aliado en este tipo de vehículos. Ya tengo la cámara en mi mano y ahora os voy a enseñar en primera persona cómo es este interior del Transit y os voy a contar un poquito los detalles. Bueno, antes de subirme en el asiento del conductor, me gustaría enseñaros una cosa que va aquí alojada justamente en la banqueta de los asientos de los pasajeros, que tirando de aquí nos encontramos, a ver si puedo, ahí, nos encontramos un pequeño hueco pues para poder guardar, en este caso como veis, el botiquín, por si queremos guardar los triángulos, chaleco y demás. Cabe perfectamente un portátil, cabe perfectamente una tablet, cabe una pequeña caja de herramientas, pero tenemos que tener cuidado porque como veis tenemos una centralita con sus cables y sus cosas y bueno, pues hay que tener cuidado porque si metemos algo que lo mismo toque o al sacarlo podemos arrancar algún cable, podemos liarla bastante gorda. Entonces bueno, es un hueco que está muy bien, que nos viene muy bien para guardar cosas, pero hay que tener en cuenta que tenemos que tener cuidado. Imaginaos que metemos aquí una botella de agua y se nos abre, bueno, no me quiero ni imaginar la avería. Otra cosa que sinceramente no me ha gustado es esta tapa de aquí, ¿vale? Vais a ver lo que hay aquí debajo y ahora vais a entender por qué no me ha gustado. Quitamos esta tapa y lo que nos encontramos es la mousse para reparar pinchazos y el compresor. Esto, bueno, pensaréis, bueno, si es que ya casi todos los coches lo tienen ya, pero es que esto es una furgoneta de trabajo, una furgoneta que puede que estemos en mitad de la nada, que en un momento dado pinchemos y que nos encontremos con esto. Lo mismo el pinchazo no lo podemos arreglar y tenemos una situación un poco comprometida. Si nos pilla en mitad del campo, que se nos raja un neumático porque nos hemos metido por una zona un poco complicada y el único recurso que tenemos es esto de aquí, yo desde luego lo pasaría un poco mal. Es cierto que tenemos espacio suficiente para guardar una rueda de repuesto en el interior, pero en los bajos ya nos hemos fijado y no lleva para guardar la rueda de repuesto. Bueno, cositas aparte, también os quiero enseñar esta parte de aquí, que como veis pues tenemos un par de ganchos para poder guardar o colgar en este caso abrigos. Tenemos infinidad de huecos portaobjetos, tanto portalatas, aquí una guanterita para la botella,
Todo esto de aquí lleva hueco, aquí llevamos otro hueco con toma USB de 12 voltios, tenemos otro hueco aquí, que como veis llevo el gel hidroalcohólico, tenemos aquí un pequeño hueco que nos cabe el teléfono, aquí tenemos un portalatas, y fijaos aquí, bueno, en las puertas aparte, tanto la del conductor como el pasajero, también tenemos huecos, tenemos otro portalatas aquí, otro hueco aquí abajo, incluso este que va aquí escondido, que bueno, nos indica que tengamos cuidado porque como dejemos el móvil y sobresalga lo podemos partir. Esto es bastante destacable, es un hueco, o sea, es una zona de cabina, la verdad que muy bien aprovechada, con muchos huecos, y a mí sinceramente me parece de las furgonetas mejor aprovechadas por dentro a nivel de huecos. Esto viene muy bien porque hay algunas que, jolín, vas a dejar el teléfono móvil y no encuentras nada, y aquí es que tenemos incluso una guantera bastante grande, pero ya os digo, es que hay huecos por todos lados. Y ahora lo que os voy a enseñar es un poquito de manera resumida cómo es este salpicadero, cómo está distribuido. Bueno, como veis aquí tenemos los mandos de luces, retrovisores, todo queda muy a mano, los elevalunas, el tirador de la puerta junto con el cierre centralizado, la verdad que queda todo bastante ordenado, bastante a mano, el volante con un buen tacto, con los mandos tanto del control de velocidad activo, que en este caso llevamos un radar delantero, como el sistema multimedia, que lo podemos manejar desde aquí para pasar canciones, etcétera, etcétera, y aquí lo que tenemos es los mandos para manejar el ordenador de a bordo, que como veis va en la pantalla central, un ordenador de a bordo a color, con bastante información, con información del sistema de navegación, ajustes del vehículo, todo lo relacionado con consumos, autonomías, etcétera, y luego, bueno, pues toda la instrumentación que como veis va bastante clara, con un cuenta revoluciones, un indicador de velocidad. Esto es exactamente igual que en otros Ford Transit y bueno, pues es bastante sencillo de ver. Aquí lo que nos encontramos, salidas de aire junto con unos botones para activar y desactivar el control de velocidad activo. Este botón de aquí es el modo Mode, que es el botón que bloquea el diferencial central, es decir, aquí lo que tenemos, como veis, es un modo de conducción normal cuando lo pulsamos una vez, y si lo elegimos en esta parte de aquí, tenemos, como veis, una opción de barro y baches, y nos pone o nos indica que tenemos la tracción total bloqueada temporalmente, es decir, ahora tenemos la tracción que se reparte entre el eje delantero y el trasero. No hay limitación de velocidad, es decir, podemos ir a 120 km por hora, a 140 con el diferencial bloqueado. Y bueno, pues está bastante bien porque si está la superficie un poco resbaladiza, la carretera y demás, pues podemos activarlo sin ningún tipo de problema y no hay limitación de velocidad como sucede en otros coches, que cuando bloqueamos el diferencial central, pues por ejemplo a partir de 50 se desactiva. En este caso, como veis, cuando lo pulsamos pues permanece totalmente bloqueado. Eso sí, cada vez que apaguemos el motor y volvamos a arrancarlo, se desactivará y tendremos que volverlo a bloquear de manera manual, ¿vale? Aquí lo que nos encontramos es el botón del control de estabilidad para activarlo y desactivarlo, que va justamente aquí, os lo voy a enseñar, que también queda reflejado en la propia pantalla. Bueno, ahora no lo hace, pues lo tenemos así apagado, pero aquí manejaríamos el control de tracción y de estabilidad. Aquí lo que tenemos es la pantalla del sistema Sync 3, es una pantalla de 8 pulgadas que encontramos en otros modelos de Ford, una pantalla táctil con buena resolución, con sistema de CarPlay y Android Auto, funciona bastante rápida, me gusta cómo está integrada y es bastante sencilla de manejar. Aquí lo que tenemos es el sistema de climatización, como veis un aire acondicionado normal, sin climatización, simplemente aquí seleccionamos la temperatura. Y bueno, pues aquí tenemos el parabrisas térmico que se activa con este botón de aquí, el parabrisas delantero térmico y los asientos calefactados que van aquí. Bueno, pues ya me encuentro aquí situado en el asiento del conductor para hacer la prueba en marcha del Ford Transit Trail 4x4 con 170 caballos, que es la unidad que estamos probando y como habéis podido ver es de Ford Europa, tiene matrícula alemana y me gustaría indicaros una cosita. Las versiones que vengan a España solo se va a vender con este acabado y la tracción total con la variante de 130 caballos. Esta variante es la de 170 caballos, tiene más caballos que la que se va a vender en España. Y bueno, pues la prueba en marcha pues no tiene mucho sentido que os lo cuente, aunque os lo voy a hacer, os voy a contar un poquito cómo va. Pero bueno, que lo tengáis en cuenta porque, como digo, la que se va a vender aquí con el acabado Trail en versión 4x4 va a ser la de 130 caballos. Bueno, pues ya estamos en marcha, estamos por un camino bastante roto y bueno, pues queríamos probar un poquito
cómo va este Ford Transit Trail 4x4 por zonas realmente complicadas. Al final es una furgoneta destinado, o creo que destinado al trabajo duro. Al final el trabajo duro de campo, del transporte, pues imaginaos desde un ganadero hasta una empresa que se dedique al mantenimiento de los molinos eólicos que encontramos en infinidad de sitios de España. Pues bueno, hay zonas que pueden ser realmente complicadas y un vehículo de este tipo pues les puede venir muy bien, sobre todo para llegar a sitios y poder llevar mercancía, poder llevar material, poder llevar diferentes cosas, tener que transportar diferentes cosas y bueno, pues este Ford Transit Trail 4x4 puede ser un gran aliado. Me ha sorprendido muchísimo el comportamiento en campo que tiene este Ford Transit. Es cierto que son 2.300 kilos de peso lo que pesa esta unidad, evidentemente no es un todoterreno puro, pero os puedo asegurar que va mejor que muchos sub 4x4. Es sorprendente, lo primero, la rigidez del chasis que tienes, me parece increíble, como por zonas realmente rotas, por zonas donde hacemos un cruce de ejes, que la suspensión incluso se levanta, donde realmente está el terreno muy roto, este Ford Transit Trail pasa sin ningún problema y sin apreciarse ningún tipo de crujido, desajuste. O sea, es una furgoneta que se la nota muy rígida. Y eso sinceramente me gusta, cómo trabaja las suspensiones, cómo van copiando las irregularidades del terreno, cómo van absorbiendo, y sobre todo absorbiendo, digo absorbiendo y puntualizo absorbiendo, porque aunque esté el terreno muy roto, el trabajo que hacen las suspensiones en este Ford Transit Trail son ejemplares. Llevamos un tren delantero con suspensión independiente, como en muchos vehículos, como la infinidad de vehículos, casi todos los vehículos, y en el tren trasero lo que disponemos es de un sistema mediante un eje rígido, es decir, un eje rígido como encontramos en casi todas las furgonetas de este tipo, con un sistema de ballestas. Y sinceramente me parece que filtra muy bien, que trabajan muy bien las suspensiones, que absorben muy bien y que hacen un trabajo sobresaliente en zonas realmente complicadas. Es curioso cómo una furgoneta de este tipo, cuando te metes por zonas realmente complicadas, zonas bacheadas, incluso con cierta velocidad, cómo es capaz de trabajar, cómo es capaz de absorber y cómo es capaz de transmitir cierta seguridad y cierta comodidad al conductor. Por lo tanto, si vais a elegir una Ford Transit como es esta, la Trail, con tracción total porque necesitáis meteros por sitios complicados, nieve y demás, no dudéis ni lo más mínimo en elegirla con tracción total 4x4, porque desde luego el funcionamiento es excelente. Además, esta tracción total, os explico un poquito cómo funciona. Ahora mismo lo llevo totalmente desactivado. Es un sistema de tracción que cuando lo llevamos desactivado es capaz de repartir la fuerza entre los dos ejes de manera automática. Cuando hay uno de los ejes que pierde un poquito de tracción es capaz de enviar, pero podemos bloquearlo, como os he comentado antes, con un botón que tenemos en el salpicadero, y es capaz de mandar la misma fuerza delante que detrás, es decir, de traccionar por igual en los dos ejes, algo que nos viene muy bien cuando pasamos por zonas muy complicadas. También ayuda esa tracción, esa sensación que tenemos de que tracciona de manera brutal los neumáticos. Como os he comentado antes, llevamos unos Goodyear Vector 4Season, que es un neumático 4 estaciones, es un neumático tanto de invierno como de verano, que tiene ese plus que bueno, pues nos da, sobre todo a la hora de traccionar en zonas un poquito resbaladizas, a traccionar en zonas llenas de nieve, llenas de barro, con cierta humedad, y nos da ese plus que con un neumático normal no tendríamos y con este Goodyear Vector 4Season tenemos. Otra de las cosas que me ha gustado, sobre todo en campo, no en carretera, ahora os lo contaré cuando vayamos por carretera, es el escalonamiento de la caja de cambios. Tenemos unas marchas muy cortas, tenemos una primera velocidad que podríamos considerar como casi una reductora. Este Ford Transit Trail no tiene reductora, pero la primera es tan cortita que hay zonas, el otro día metiéndome por una zona un poco en subida, con cierto desnivel, una zona un poco de dubi, donde notas que la suspensión va trabajando, que notas cómo las ruedas van colocándose por la zona rota, le metes primera velocidad, sueltas el embrague, lo dejas que pase, y aunque esté en subida, el Ford Transit Trail es capaz de subir sin ningún tipo de problema, actúa como una reductora. Y eso, pues sinceramente, para el campo viene muy bien. Primera, segunda, tercera, incluso cuarta velocidad son marchas que podríamos considerar más o menos cortitas, pero joder, cuando vas en carretera se hace un poco duro tener los desarrollos del cambio tan cortos. Ahora cuando vayamos en carretera
os lo voy a contar, pero bueno, mira, os voy a hacer la prueba para que veáis. Primera velocidad, os voy a decir un poquito, mira, ahora mismo voy a 1500 revoluciones y voy a 6 km por hora. Si le piso un poquito más, a 2000 revoluciones voy a 10 km por hora. O sea, imaginaos lo corta que es la primera velocidad. Es más, ahora mismo me paro, arranco en segunda y arranco como si fuera una primera. O sea, la primera velocidad podríamos decir que está destinada a utilizarla prácticamente por campo. O sea, es una primera velocidad muy cortita que nos viene muy bien para poder maniobrar en zonas complicadas, para ir cargados y que podamos salir sin ningún tipo de problema, sin picar en exceso el embrague. Y bueno, pues está muy bien. Y además, habiendo probado otros modelos del Transit, esta caja de cambios no la lleva el resto de Transit, tienen desarrollos un poquito más largos. En este caso, como digo, al tratarse de la versión Trail con tracción a las 4 ruedas, como digo, los desarrollos del cambio son muy cortitos. Bueno, ¿y cómo se sitúa este Ford Transit Trail 4x4 respecto a la competencia? Bueno, pues yo considero que esta Ford Transit Trail 4x4 se sitúa en un término medio. No es la furgoneta de gran volumen 4x4 menos capaz, tampoco es la más capaz, por lo tanto lo considero como que está en la zona intermedia. Por debajo, en mi caso, y pensando así un poquito, tendríamos la Volkswagen Crafter en su versión 4x4, tendríamos la MAN TGE, que es exactamente la misma que el Crafter, que bueno, pues es una tracción total, con un diferencial que capaz de repartir la fuerza entre un eje y otro, e incluso de manera opcional podemos equiparlas con un bloqueo trasero que nos viene muy bien para ciertas zonas, pero no llega a la eficacia de esta tracción total permanente del Transit, que además podemos bloquear el diferencial. Como parte superior en el mundillo de las furgonetas de gran volumen 4x4, pues tendríamos las versiones d'Angel del Peugeot Boxer o del Citroën Jumper, que son unidades que podemos equipar con diferencial, con planchas, elevación de suspensión. O sea, podemos prácticamente elegirlas a la carta, pero bueno, lo lleva a cabo el preparador francés d'Angel, como digo, sobre las plataformas, sobre las bases de la Citroën Jumper o el Peugeot Boxer. Y también una furgoneta que a mí sinceramente me gusta mucho y que considero que es la referencia, sobre todo a nivel 4x4, es decir, a nivel comportamiento 4x4, a nivel eficacia, sería la Iveco Daily 4x4, que es una Iveco Daily que bueno, pues lleva modificada las suspensiones, ya que va elevada, con neumáticos más grandes e incluso con 3 diferenciales: diferencial central, diferencial delantero y diferencial trasero. Pues ya estoy conduciendo el Transit Trail por asfalto, por carretera. Y aquí, bueno, pues ciertas ventajas que tiene este Transit Trail en campo que me han gustado, como por ejemplo la caja de cambios con desarrollos muy cortitos, que nos viene muy bien, como os he comentado, pues para iniciar la marcha en primera velocidad como si fuera una reductora, para pasar obstáculos, incluso cuando vayamos cargados. En carretera es un poco rollo, ¿vale? En carretera esto se transforma en ciertas pegas, porque al final tenemos una caja de cambios con desarrollos muy cortos que hace que el consumo aumente un poquito. Tenemos demasiada rumorosidad, ya no solo del sistema de tracción, que al final es curioso, pero en otras Transit que he podido probar son vehículos muy silenciosos, vehículos que lo que es la zona cabina va muy bien aislado, y en este Transit Trail he notado como ciertos sonidos de transmisión. No es la primera Transit Trail que pruebo, es ya la tercera unidad que he tenido oportunidad de probar, y al final no es que esté rota ni mucho menos, pero se escucha mucho la transmisión, como una especie de zumbido, y al final, bueno, pues repercute en que sea un poco incómoda, sobre todo porque hay más ruidos que en una versión normal. Y lo del cambio que os he comentado, el que lleve los desarrollos tan cortos, al final repercute en que tenemos un poquito más de sonido también mecánicamente. El consumo no es tan bajo como en otras versiones, ya que, por ejemplo, ahora vamos a 100 km por hora, que es la velocidad máxima a la que se puede circular con estos vehículos, y vamos casi a 2500 revoluciones. Va altito. Al final, si en un momento dado vamos a 120, 130, pues es que está casi en 3000. Entonces, bueno, pues repercute en que tiene mucho ruido, que consume un poquito más, y bueno, pues esa ventaja que tiene en campo, pues en carretera la verdad que se ve un poco perjudicada. En cuanto a la dirección y frenos, son exactamente iguales que en otras Ford Transit. Tenemos una dirección con un sistema hidráulico, una dirección con muy buen tacto, con un tacto durito,
que me gusta, incluso cuando circulamos por zonas bacheadas, como pueden ser carreteras o incluso caminos, la dirección, joder, es capaz de llevarla incluso con 2 dedos por zonas con agujeros, como hemos podido probar este Transit Trail, por zonas realmente rotas, con piedras y demás. Joder, puedes llevar la dirección con 2 dedos, evidentemente no es para llevarla así, pero no transmite ningún tipo de movimiento raro, ni volantazos, ni pérdidas de trayectoria, ni nada a la dirección. Me parece una dirección que está muy bien calibrada, me parece una dirección con un tacto muy bueno y me gusta. En cuanto a la transición entre pedales de acelerador, freno y embrague, está bien, es muy parecida a la de un turismo. Es cierto que el embrague tiene un tacto un poquito diferente, sobre todo porque llevamos tracción total, parece como que tiene que tirar un poquito más de más transmisión, de más peso, de un poquito más de inercias, y es cierto que el embrague tiene un tacto diferente a la de las versiones con tracción al eje delantero, pero me gusta. Y de frenos, como habéis visto, la llevamos lastrada con 400 kilos, este Ford Transit puede cargar bastante más, y los frenos aguantan muy bien el trato duro. Es cierto que tenemos mucho mordiente, tenemos un muy buen tacto, sobre todo desde que pisamos el acelerador notamos cómo tenemos potencia de frenada y sinceramente me gusta ese tacto que tiene un poco tanto pedales como dirección, frenos y demás. Me parece que está muy bien. Bueno, como os he comentado antes, esta variante con 170 caballos no se va a vender en España por ahora. En el configurador, si os metéis a fecha 1 de marzo del 2021, que es el día que estamos grabando este vídeo, pues vais a ver que no está disponible el Ford Transit Trail 4x4 con 170 caballos, que es como la unidad que estamos probando ahora, sino con 130. Pero bueno, os puedo contar un poquito cómo va. Son 170 caballos que yo creo que están destinados más a arrastrar, a tirar, a ir cargados, que a la velocidad en sí, porque es cierto que no es una furgoneta rápida. Es cierto que he podido probar otras Transit con este mismo motor, sin ser Trail y sin ser 4x4, y os puedo asegurar que corren una barbaridad. O sea, son furgonetas muy rápidas, son furgonetas con muy buena aceleración, son furgonetas con muy buena recuperación. Y esta Ford Transit Trail, pues la he notado que no es una furgoneta especialmente rápida, es una furgoneta que, bueno, pues está hecha para ir a 100, 110, hemos podido probarla pues alcanzando velocidades un poquito superiores, pero, joder, pasar de 140 a 150 le cuesta mucho. Y muchos pensaréis, bueno, es que al final es una furgoneta, es que es grande, es que tiene mucho volumen. Las versiones tracción delantera con este mismo motor sin ser Trail corren una barbaridad. Aquí al final, entre el desarrollo del cambio, que es un poquito más corto, la gestión electrónica, que posiblemente irá un poquito tocada y demás, notamos que no es una furgoneta para circular rápido, sino más bien para circular cargado y de manera, bueno, pues a esa velocidad tiene cierta alegría, cierta fuerza. Me gustaría probar la unidad con el motor que se va a vender aquí en España, la de 130 caballos, y no penséis que a lo mejor el 130 caballos va a ser una porquería y que no va a correr, ni mucho menos, porque al final muchas veces los fabricantes tienen diferentes potencias, diferentes versiones de un mismo motor, y al final hay muchas veces que por la gestión electrónica que le dan a los motores notas que tiene más alegría o que incluso es más agradable conducir las versiones con motores pequeños que las versiones con motores grandes. Y creo que en este Ford Transit Trail 4x4 con el motor de 130 caballos va a ir casi igual. Muchos diréis, joder, pero si es que la diferencia de potencia, Pablo, ¿cómo va a ir mejor? ¿Cómo va a tener mejor respuesta? Bueno, pues posiblemente la de 130 caballos no vaya tan mal y no haya tantas diferencias respecto a esta versión con 170 caballos. Otra de las cosas que os quiero contar es el tema de los consumos, ¿vale? Esta unidad con 170 caballos durante nuestra semana de pruebas, habiendo puesto los parciales en diferentes situaciones a cero y dejando el total puesto a cero cuando recogimos la furgoneta, hemos conseguido un consumo medio de 10,6 litros, es decir, 10,6, que bueno, pues sabéis que al final puede aumentar un poquito, 10 litros y medio, ponerle 11 litros durante la semana de pruebas. Durante la semana de pruebas hemos circulado por ciudad, hemos circulado por campo, hemos circulado rápido, lento, hemos hecho adelantamientos, hemos apurado marchas, y bueno, pues conseguir un consumo medio total de 11 litros, teniendo en cuenta el tipo de furgoneta que es, que al final es una furgoneta grande, de 2.300 kilos, con 170 caballos, con tracción total,
considero que no está nada mal, ¿eh? Los 11 litros que nos ha gastado. Hemos puesto el ordenador, el parcial a cero, pues en carretera, en campo y demás, y bueno, pues en carretera, circulando a la velocidad legal de esta furgoneta, los 100 km por hora, podemos conseguir consumos de unos 9,2 litros, que está bastante bien, pero bueno, rara vez bajaremos de esos 9 litros, 8,7, rara vez conseguiremos bajar de esos consumos, pero bueno, con que nos movamos entre 8,7 y 11 litros, considero que está bastante bien y es muy aceptable. Y hasta aquí nuestra prueba de hoy con este Ford Transit Trail 4x4, que a mí me ha parecido la verdad que un vehículo perfecto para un tipo de cliente, la verdad que considero bastante exigente, ya que, bueno, pues puede haber un tipo de cliente que necesite llegar a sitios realmente complicados con cierta carga, y habéis visto que esta Ford Transit tiene una capacidad de carga brutal, y bueno, pues nos va a ser una herramienta de trabajo, la verdad que indispensable en muchas situaciones, en muchos tipos de terreno, en muchas ciudades de España donde realmente hay nieve, donde realmente hay barro y donde realmente las condiciones no sean buenas. E incluso si nos acordamos un poquito del paso de Filomena, hemos visto diferentes reportajes donde muchos ganaderos no podían ir a dar de comer a su ganado, y con este Ford Transit Trail 4x4 posiblemente a muchos sitios se habría llegado. Bueno, y simplemente recordaros que si os ha gustado este vídeo, que le deis al me gusta, que lo compartáis, si tenéis alguna pregunta, que nos lo pongáis en nuestros comentarios y gustosamente os contestaré. Y nada, si queréis estar al tanto de todas las novedades del mundo del motor, no os olvidéis de suscribiros a nuestro canal, darle al me gusta, darle a la campanilla para que os lleguen todos los vídeos en cuanto los publiquemos en nuestro canal. Y nada, desearos a todos un muy feliz día.